Hola, 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 ReverQuest maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en ReverQuest VR, un vídeo que vamos a dedicar por entero a una review de un juego que me ha llamado poderosamente la atención, que me parece uno de los grandes títulos hasta el día de hoy que han salido para visores VR, ya que está disponible tanto para visores Quest como para visores Sony PSVR 2, como también para PSVR. El juego en cuestión se llama Infinite Insight o Infinite Insight y nos lo trae Maze Theory, a los cuales les doy las gracias desde aquí por haberme proporcionado las tres keys para las tres versiones disponibles del juego para poder hacer esta amplia review sobre este título. Infinite Insight nos propone, para hablar en términos generales de la narrativa y demás, nos propone un viaje a un mundo pues realmente curioso, un mundo donde dominan las figuras geométricas, pero donde también vemos como un personaje al que vamos a seguir sus andanzas a lo largo de todo el juego, y es el que nos va a ir explicando lo que ha sucedido en ese mundo geométrico, pero que a la vez parece ser el hogar de este personaje, o al menos donde por los lugares por los que ha ido pasando este personaje. Bueno, pues es el que nos va a guiar en la narrativa del juego. La narrativa del juego a mí me parece bastante interesante, puesto que nos deja un poco pues con interés en saber a dónde nos lleva esta aventura tan peculiar. El juego en sí es un juego de puzzles, pero enfocado de una manera extremadamente original, especialmente la versión de MetaQuest. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, pues es un juego en el cual, bajo mi punto de vista, la mejor experiencia que podemos tener de este juego es la versión precisamente para visores Quest, especialmente en visores MetaQuest 3. Y después vendrían las otras dos versiones, la de PSVR, que tiene sus puntos fuertes por otro lado, y la que quizá está más justita en algunos aspectos es la versión de PSVR 2, propiamente por las limitaciones que tiene el propio visor, y que yo creo que por ello los creadores del juego han enfocado en cada visor lo que es la experiencia de una manera diferente. Es curioso porque este juego, en función al visor donde lo experimentemos, nuestra experiencia va a ser totalmente diferente. Eh, bueno, como os he dicho al principio, el juego está disponible para PSVR 2, para visores Quest y para PSVR. Y como digo, tiene una narrativa un tanto curiosa, un tanto enigmática, en el cual a través de la resolución de puzzles vamos a tener que encontrar en los distintos escenarios que se nos proponen, en los distintos capítulos, vamos a tener que reunir las distintas piezas que conforman una llave para con esa llave activar unos mecanismos que hay en ese mundo, y que, pues lógicamente, conforme avancemos los distintos niveles, nos irán llevando al objetivo final, y mientras tanto conoceremos este personaje que os mencionaba, pues qué es lo que nos tiene que aportar, qué es lo que hace en ese lugar tan curioso, etcétera, etcétera. Y para ello, ya digo, tenemos que resolver puzzles. Por tanto, es uno de los grandes títulos de puzzles de esta temporada 2024, al menos a mi forma de ver. Pues yo creo que lo mejor va a ser que lo que es el juego en sí os lo explique en las distintas versiones. Os la voy a explicar desde la que a mí me parece peor. Esto no quiere decir que no sea disfrutable, sino simplemente que si lo comparamos con las experiencias de las otras versiones, se queda en un puntaje más bajo, bajo mi punto de vista, y iremos creciendo hasta la versión de PSVR, la que me parece a mí que nos da la mejor experiencia posible, que es la versión de Quest, de visores Quest, concretamente la visión de MetaQuest 3. Bueno, pues el juego, como digo, nos propone una serie de puzzles en un mundo donde dominan las figuras geométricas, y ya analizando las características de cada versión concreta, vamos a empezar, como he dicho, con la de Sony PSVR 2. ¿Qué potenciales tiene la versión de Sony PSVR 2? Pues lógicamente empezamos por el HDR y el panel OLED, que lógicamente nos van a dar una experiencia visual bastante potente, quizá no a nivel de nitidez, aunque el juego se ve muy muy bien, quizá a nivel de nitidez sea la versión que quedaría en segundo lugar en cuanto a ese aspecto. El OLED y el HDR, sin ser realmente notables, se ve cómo se aprecian a lo largo del juego y nos da una experiencia adecuada.
También tenemos presente el efecto Mura, aunque no demasiado, quizá en algunos momentos de que estamos en zonas oscuras lo notamos más, pero generalmente la experiencia del juego no lo vamos a notar prácticamente. Por otro lado, la fluidez del juego es máxima, el juego va perfectamente fluido sin ningún tipo de problema. Y bueno, pues los decorados los vamos a ver pues altamente detallados en todos sus aspectos, en los objetos que nos encontramos por los escenarios, en los detalles, la iluminación, todo está, la verdad que es un juego que se nota que le han puesto mucho cariño y que está cuidado con mimo, etcétera, todos los detalles, tanto a nivel visual como sonoro, etcétera. Pero concretamente en esta versión de PSVR 2 ya digo que todo fluye perfectamente y tenemos una experiencia totalmente adecuada. Incluso podemos decir que no tenemos ningún tipo de efecto ghosting, por tanto parece que no se ha utilizado la reproyección en este juego. ¿Qué diferencia esta versión, ya no visualmente, sino en cuanto a cómo lo jugamos, cómo es la experiencia respecto a las otras versiones que comentaremos después? Pues básicamente porque el juego va a ser totalmente estático. Yo creo que esta decisión está tomada por el hecho de que la Sony PSVR 2, como sabéis, depende de un cable y lógicamente el juego en otros ámbitos podría darnos a lugar, como ya veremos a continuación, a movernos en cierta manera en un espacio pequeño, pero a movernos y demás, y esto puede tener puede ser una dificultad cuando tenemos un cable colgando, de ahí que yo, por ejemplo, siempre abogue por no utilizar cables, aunque en este caso la Sony PSVR 2 no se puede evitar. Por tanto, el juego lo han limitado en ese sentido, no nos podemos mover libremente a través del juego, sino que vamos a estar en una posición fija y desde esa posición, por ejemplo, el tótem, digamos así, que nos sale, que es el centro del juego, donde vamos a tener que insertar las llaves que vamos a base de montar el puzzle, vamos montando y tenemos que ir abriendo distintos mundos. Lo vamos a hacer a través de ese tótem. También vamos a encontrar algunas piezas de puzzles escondidas. Vamos a tener distintos tipos de plataformas y de agarraderas donde abrir y encontrar distintos escenarios. También va a ser donde se encuentren determinados dioramas que van a servirnos para interactuar entre el formato, sobre todo la versión de MetaQuest 3, que es la única que tiene realidad mixta, para interactuar entre esos dos formatos. También lo haremos en las otras versiones, en la de Sony PSVR 2, pero en el caso de Sony PSVR 2 no tendremos en absoluta realidad mixta. Por tanto, para mover ese tótem, en otras versiones vamos a poder movernos nosotros físicamente alrededor del tótem para interactuar con él, pero en este caso tenemos que moverlo con la mano, agitándolo, tocándolo, etcétera, etcétera, y lo vamos a ir girando para poder cambiarlo de posición. Fundamentalmente está la diferencia en cuanto a la experiencia. Después del juego en sí, básicamente las tres versiones se desarrollan de la misma manera. Lo único que ocurre es que la forma en que lo experimentamos va a proporcionarnos una experiencia o una visión del juego totalmente diferente, pues en función de cómo lo enfoquemos. Aquí nos quedaríamos en la versión de Sony PSVR 2 en cuanto a lo visual y en cuanto a la experiencia en sí. En cuanto a lo que se refiere el aspecto sonoro, pues está muy cuidado. La banda sonora, la verdad es que es deliciosa. Podríamos decir que el mundo en el que nos movemos es una especie de mundo onírico, con lo cual, pues las músicas que nos acompañan, pues son ciertamente lentas, evocadoras, relajantes, etcétera, para que podamos concentrarnos en los puzzles, en buscar las distintas piezas en cada escenario que nos hacen falta para unirlas, para montar las llaves que nos abrirán a otros mundos, y todo ello está rodeado de una música, realmente una banda sonora muy notable. Además en Sony PSVR 2 la verdad que suena muy bien. Por otro lado, en cuanto a los efectos, el sonido ambisónico pues también está muy cuidado. Si nos vamos a lo que se refiere a las mecánicas VR propiamente dichas, pues lógicamente con lo que hemos comentado antes, sabemos que va a haber una limitación en cuanto a movernos físicamente nosotros en el juego, es decir, vamos a tomar una posición estática en esta versión de Sony PSVR 2,
Y en cuanto a las demás mecánicas VR que se utilizan, pues son agarres que, por cierto, si bien no están mal hechos, podrían ser mejorables en algunos aspectos. A veces nos quedamos un poco, si no atinamos bien con las agarraderas, etcétera, podemos quedarnos un poco en plan Spider-Man pegados al objeto y demás. Pero cuando atinamos bien, el agarre está hecho correctamente. El juego básicamente, lo que es a manipulación e interacción con el juego, lo que vamos a tener que interactuar es a la hora de montar los puzzles para montar las llaves, a la hora de interactuar con ese tótem central en el que abriremos puertas, etcétera, etcétera, para distintas funcionalidades. Y también tendremos en ese tótem, por cierto, un muñequito que es el que nos va a trasladar cuando lo coloquemos en el sitio correcto a esos mundos en los cuales este personaje nos va a acompañar y nos va a guiar un poco para que podamos solucionar cada uno de los enigmas que se nos proponen. Aparte de estas mecánicas y el movimiento físico en aquellas versiones que lo permiten, pues no tenemos más mecánicas en este juego, no tenemos movimiento continuo, sino que el movimiento que vamos a tener, especialmente cuando entramos en los distintos mundos oníricos, es movimiento con teletransporte, pero de una forma muy original. Pues vamos a estirar la mano y eso va a hacer que distintos puntos de anclaje se abran y nos podamos trasladar alrededor de los escenarios de esa manera. Es una especie de teletransporte modernizado e integrado dentro de la mecánica del juego y que queda bastante bien. Además es bastante ágil y bastante dinámico. Bien, todo esto es lo que yo os puedo decir de la versión de PSVR 2. En resumen, esta versión de PSVR 2 me parece totalmente correcta, muy disfrutable, pero quizá es la que está más limitada por la propia limitación que tiene el visor a nivel de mecánicas VR. A nivel visual, la verdad que el juego luce bastante bien y a nivel sonoro igualmente, pues también luce fantásticamente bien. Bien. Pasando a la siguiente versión en calidades, que me parece a mí que es la segunda más disfrutable, sería la de PSVR, la que tenemos en Steam. ¿Por qué esta es más disfrutable que la anterior? Pues la principal ventaja que vamos a tener, bueno, vamos a tener dos ventajas respecto a la versión de PSVR 2. ¿Cuáles ventajas son? Pues el aspecto visual, todo es tal cual lo hemos descrito en la versión PSVR 2, quizás sorprendentemente. Notamos de nuevo esa colorimetría tan especial que nos proporciona a los usuarios de MetaQuest 3, las MetaQuest 3 con el uso de Virtual Desktop. No tiene nada que envidiar, para mi forma de ver, a lo que es la colorimetría que se obtiene de iluminaciones y demás en la versión de PSVR 2 con su panel OLED y demás, aunque sí hay que destacar lógicamente que la versión de PSVR 2 tiene unos negros más profundos, si bien la versión de PC, de PSVR, pues esos negros son un poco más grisáceos, aunque bastante bien conseguidos por otra parte. Bueno, pues en lo visual, pues lo que destaca es este aspecto que os comento. Pero lo que diferencia a un juego de otro es la mecánica, en el sentido de que vamos a poder tener en la versión de PSVR, vamos a tener movimiento físico, es decir, no solo vamos a estar estáticos y tenemos que manejar ese tótem del que os he hablado con las manos, moviéndolo, etcétera, sino que nos vamos a poder mover, vamos a tener la opción cuando iniciamos el juego, que por cierto el juego está en OpenXR, vamos a tener la opción de jugar estáticamente o también de movimiento parcial. Y si elegimos esta versión de movimiento parcial, va a haber una calibración inicial y posteriormente vamos a poder movernos con nuestro propio cuerpo alrededor del tótem, interactuar con él, etcétera, lo cual le da un plus de inmersión que no tiene la versión de PSVR 2. Claro, lógicamente al tener MetaQuest 3, pues libertad de movimientos, al no tener un cable, etcétera, etcétera, pues nos permite el que nos podamos mover físicamente en nuestra habitación alrededor de ese tótem y disfrutarlo. ¿Qué no vamos a tener visualmente nuevamente en esta versión de PSVR? Pues no vamos a tener la realidad mixta, que es exclusiva de visores Quest y que veremos al final. En el resto de cualidades visuales, pues coinciden prácticamente las dos versiones. ¿Qué otra cuestión destaca que no lo he mencionado la versión PSVR respecto a PSVR 2? Pues lógicamente la nitidez y la calidad de las texturas en la versión de PSVR es muy superior
a la de PSVR 2 y también muy superior a la de visores Quest. Realmente el juego en PSVR visualmente, por la nitidez, esa colorimetría especial que nos da la MetaQuest 3, las texturas de alta calidad, etcétera, pues visualmente es la mejor experiencia que podemos obtener del juego. Pero claro, el juego hay que mirarlo bajo mi punto de vista, un juego además de puzzles tan diseñado de una forma tan curiosa y a la vez tan ingeniosa y tan genial, hay que verlo desde el punto de vista completo. Y si bien esta versión, pues por lo que he dicho, por el tema de la nitidez, las mejores texturas y sobre todo el que nos podamos mover físicamente en los distintos entornos y especialmente cuando tenemos ese tótem con el que interactuar, montar los puzzles, etcétera, pues lo hace que para mi forma de ver la versión de PSVR sea superior a la versión de PSVR 2, teniendo la versión de PSVR 2, como ya he mencionado antes, algunas cuestiones que superan también a la versión de PSVR, pero en conjunto me parece que la versión de PSVR es mucho más disfrutable. Pero lo curioso del tema es que para mí la versión más completa con la que disfrutamos este juego, tal como yo creo que los desarrolladores lo han pensado y lo han diseñado, es con la versión de visores Quest, especialmente la de MetaQuest 3. Ya sabemos que recientemente MetaQuest 3 mejoró muchísimo el pass-through a color, convirtiéndolo en una herramienta bastante impresionante para añadir inmersión a los juegos. Y este juego, precisamente este Infinite Insight, es uno de los primeros en el que veo una integración entre realidad virtual y realidad mixta realmente notable y realmente con un sentido y realmente muy chulo, realmente fantástica. ¿Cómo va el tema? Bueno, pues en el tema de la versión de Quest, lógicamente, visualmente, el juego, si bien se ve bastante chulo, se ve muy bien, apenas hay dientes de sierra, etcétera, etcétera, sí, visualmente y sobre todo a nivel de texturas es un poquito inferior a las versiones de PSVR y incluso de PSVR 2. En este sentido, sí ganan las otras versiones. Pero todo esto se olvida cuando, por un lado, tenemos libertad de movimiento físico para interactuar con ese tótem y demás, como he comentado antes, y además añadimos la herramienta de la realidad mixta, en la cual vamos a tener ese tótem que en las otras versiones vemos en realidad virtual, lo vamos a tener en el mismo centro de nuestra habitación y vamos, gracias a ese pass-through a color tan avanzado y tan chulo que tienen las MetaQuest 3 a día de hoy, vamos a poder interactuar con él sin que notemos ningún tipo de traqueteo, ningún tipo de ralentización, etcétera, con una imagen de nuestro entorno totalmente realista y con una capacidad de interactuar con ese tótem realmente fantástica y fluida. ¿Dónde llega el máximo, el culmen de este tipo de herramientas? Yo me sonreí bastante cuando estaba jugando este juego y hay un momento en el que vamos a tener puzzles que resolver en los escenarios en VR y puzzles que tenemos que resolver en la parte de realidad mixta. De esta manera, ambas resoluciones de puzzles van a interactuar entre sí y lo que hagamos en realidad mixta va a afectar directamente a lo que hagamos en la VR. Esto realmente me ha parecido súper innovador, súper original y muy bien enfocado a lo que puede ser en el futuro este tipo de juegos en los que la VR y la XR o la realidad mixta interactúen entre sí dándonos una experiencia inmersiva plus o una inmersión mucho más profunda en los juegos que la que ya no, lógicamente en el juego que nos pueda proporcionar este tipo de experiencias mucho más profunda y esto la verdad que a mí me ha llenado de mucha alegría el que esta compañía Maze Theory se hayan animado a aplicar la realidad mixta en interacción con la realidad virtual de esta manera tan fantástica. Ya os digo que yo os recomiendo esta versión encarecidamente porque no vais a sentir que habéis malgastado ni un euro de vuestro dinero. Es fantástico cómo lo han hecho, cómo va todo de fluido, cómo el cambio entre realidad mixta y realidad virtual es totalmente fluido y dinámico. Una maravilla, en serio, una maravilla, ReverQuest maníacos, y os lo recomiendo. Ya hemos comentado que lógicamente a nivel de nitidez, de lo que es el aspecto visual, a nivel
de texturas y demás, pues la versión de PSVR lógicamente es superior a la versión de Quest, pero la versión de Quest es totalmente disfrutable, con unos gráficos bastante notables para estar hablando de un visor como MetaQuest 3, y que ya digo, esa calidad visual en cierta manera queda en un segundo plano cuando sentimos esa forma tan especial de interactuar con este Infinite Insight. En cuanto a mecánicas VR y demás, pues tanto la versión PSVR como la versión de Quest pues son semejantes a todo lo que hemos comentado de la versión de Sony PSVR 2. La banda sonora también es común, el tema del ambisónico también es común, y bueno, pues no puedo más que alabar a los chicos de Maze Theory por esta maravilla de juego que nos han proporcionado, porque es que además, ya yéndonos ya para finalizar el vídeo, de lo que es puramente pues los temas técnicos que salen a la luz en cada versión de este visor, a mí me resulta realmente sentir agradecimiento hacia Maze Theory por haber diseñado el juego teniendo una base de una forma especial para cada visor, es decir, de una forma especial para PSVR, de una forma especial para Sony PSVR 2 y de una forma especial para visores Quest, dando una experiencia de un mismo juego tan diferente entre una versión y otra que pues casi nos da, o yo tendría el interés incluso de probar las tres versiones, porque cada una te da una experiencia diferente. Esto es para darle enhorabuena a los chicos de Maze Theory. Enhorabuena, por lo menos de mi parte. Y también destacar que el juego tiene subtítulos en castellano, por lo tanto podemos disfrutarlo sin ningún tipo de problema en todo momento. Tenemos subtítulos en castellano tanto en el mundo de la VR como en el de la realidad mixta, en los visores Quest. Bien, pues con todo esto, deciros que lógicamente los usuarios de Quest tendréis un referido por mi parte de este juego por si lo queréis adquirir con un pequeño descuento, y además de esa manera apoyar el canal de ReverQuest VR. Y bueno, pues que el juego en cualquiera de las versiones es muy recomendable. Para mí es hasta el momento de los títulos que más me han sorprendido en este 2024, porque además era un título que nadie se esperaba, que se anunció por primera vez, o por lo menos yo lo vi por primera vez en el Upload Showcase de hace escasas semanas, y que ya me pareció ahí bastante curioso, pero el jugar en él, meterme en su dinámica, además te engancha de una forma espectacular. Yo me he tirado la mañana un buen rato con una versión, con otra, pero te engancha, tiene una mecánica y una narrativa y una forma en que han hecho este juego los chicos de Maze Theory que te engancha totalmente. Y lógicamente, ya digo, sobre todo los que seáis amantes de juegos de puzzles y este tipo de cuestiones, lo vais a disfrutar a tope, no os lo perdáis, de verdad. Y si tenéis visores Quest, compradlo porque es una maravilla. Y si podéis apoyar el canal con ese referido que yo os dejaré tanto en Telegram como en la descripción del vídeo, pues yo os lo agradeceré. Bien, pues nada más, ReverQuest maníacos, con esto acabamos con Infinite Insight, recomendadísimo, gran título de VR para cualquiera de las plataformas en que está disponible. Gracias a Maze Theory por la key que nos han proporcionado de todas las versiones para hacer esta mega review de este título que tanta huella me ha dejado y que voy a seguir jugando hasta llegar al final, por supuesto. Y a vosotros pues me despido hasta el próximo vídeo aquí en ReverQuest VR. No olvidéis siempre dejar vuestro me gusta, vuestros comentarios si así lo necesitáis o lo queréis, y también suscribíos si no lo habéis hecho ya, para que seamos cada vez una comunidad más grande, una comunidad especial, una comunidad en la que tratemos estos temas de la VR desde otro punto de vista. Y bueno, pues en cierta manera de esa forma pues nos podamos diferenciar del resto de compañeros que hacen su labor en este mundo de la VR, pero que este canal pues sea un lugar especial donde podéis encontrar unos contenidos también especiales y diferentes. Bien, ReverQuest maníacos, pues que paséis buen día, que paséis buen fin de semana, y nos vemos pronto aquí en ReverQuest VR con nuevos contenidos. Chao, chao.